Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos. Muy buenas noches, Dios te bendiga Bélgica, Hugo, Dios te bendiga Mauricio, Juan Carlos, Dios les bendiga, y Aurelia también, que sabemos que siempre estás conectada, viendo las transmisiones. Realmente nos alegramos mucho, Aurelia, que puedas compartir con nosotros estos tiempos y que te estés edificando en la fe. Nos alegra muchísimo. Amén. Buenas noches a Santi también, que la otra vez decía que estaba deseando volver a congregarse. Qué lindo escuchar a jóvenes, ¿verdad?, que tengan ese deseo, ¿no?, esa expectativa, y hay muchos jóvenes y niños y también personas mayores que están con muchas ganas de volver a congregarse, y bueno, sabemos que todavía hay que esperar un poquito. Hay una pequeña puertita para reunirnos un poquito, algunos, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprovecharlo para orar juntos y eso, y también para orar por los que todavía no se van a congregar. Es cierto, Santi, Dios te bendiga, Juan Pablo también, Dios te bendiga ricamente, Yeda también, Dios te bendiga, qué bueno que nos estés saludando y que estés presente. Ya hoy estuve hablando con Raquel, Yeda, y me comentaban que había tenido un encuentro contigo allí en tu casa, que habían podido compartir un momento juntas. Y bueno, me alegro mucho de que hayan tenido ese encuentro, que hayan podido orar y estar juntas fortaleciendo, porque realmente ya hace 3 meses y hay un gran deseo en el corazón de todos de poder reencontrarnos y compartir tiempo juntos. Y bueno, paulatinamente lo vamos a poder ir haciendo. Ahora estamos entrando en la primera etapa de la reapertura de las iglesias, y como primera etapa tiene sus características, tiene sus limitaciones, pero sabemos que en la medida que el gobierno vaya evaluando cada paso que se va dando, esas limitaciones se van a ir haciendo cada vez más flexibles, y hasta que podamos volver a esa normalidad que teníamos de poder reunirnos presencialmente sin ningún tipo de problema. Pero como lo hemos dicho del primer día, aunque no estemos presencialmente juntos, sí estamos juntos como cuerpo de Cristo, como casa espiritual, y cada vez que nos hemos reunido a través de estos tiempos que apartamos para adorar al Señor y edificarnos en su palabra, sabemos que Dios ha estado presente en la vida, en el corazón, en el hogar de cada uno de nosotros. Así que por un lado hemos perdido ese aspecto de no vernos físicamente, pero en cuanto a todo lo demás, sigue tan fuerte como el primer día, ¿no? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y así lo está haciendo. Y podemos agradecer y comprobar su fidelidad. Y si bien hoy es día de lectura, ahora cuando oremos, vamos a orar también, porque estamos todo el tiempo recibiendo noticias, ¿verdad?, de otros hermanos en Bolivia, en Brasil, que están con otro tipo de dificultades que ni siquiera las imaginamos, y vamos a apoyarles en oración, porque realmente no es fácil vivir lo que ellos están viviendo. Así que agradeciendo a Dios, siendo lo más responsables que podemos cada uno desde donde le toca, pero también apoyando en oración a hermanos queridos en otros países. Es cierto, un abrazo grande para Raquel, que ahora nos está saludando allí. Ana Paula también estaba saludando. Ana Paula, Diego, mi suegro, un abrazo grande. Sonia Nieves, un abrazo grande para ti también. Milka, qué bueno que estés y que nos estés saludando y dejándonos tus saludos allí. Pero bueno, como lo dijiste, vamos ahora. Vamos a orar. Guíanos en esa oración. Y tú desde tu casa unite a nosotros en este clamor. Sencillo, pero la oración de fe de los hijos de Dios puede mucho. Amén. Oramos. Padre Dios Todopoderoso,
Muchas gracias por tu gran fidelidad y porque tú estás con nosotros. Bendecimos tu nombre, invocamos tu nombre en esta noche. Señor, esta noche donde leemos y escudriñamos cada capítulo de tu palabra, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes, nos ministres, nos dirijas, nos abras nuestro entendimiento, nos des revelación en el conocimiento de ti. Amén. Pero también, Señor, desde nuestra casa, desde nuestras comodidades, con mucha gratitud a ti nos humillamos y reconocemos que solamente tu gracia y tu gran misericordia. Pero también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Bolivia, por nuestros hermanos en Brasil, Señor, que están pidiendo que nos unamos a ellos en oración porque están pasando muy difícil, Señor. Envía tu ayuda, envía tu socorro, dales fuerzas, trae sanidad, da dirección y sabiduría a quienes tienen que tomar decisiones correctas, Señor. Trae paz, envía tus ángeles, Señor, a ayudarles, a respaldarles, a la iglesia, a los médicos, a las personas, Señor, que tienen que actuar. En el nombre de Jesús, y realmente nos falta quizás sabiduría para saber cómo pedir correctamente, pero Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo interceda por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, también te pedimos por nuestros amigos y hermanos acá en Paso de los Toros, que también han vivido un día difícil y hoy, Señor, todavía siguen con secuelas de todo lo que pasó con el clima. Dios, te pedimos que envíes tu ayuda y que suplas todo lo que necesitan allí en Paso de los Toros, Señor. Oramos por ellos, oramos por nuestro país, que siga siendo guardado, que se humille delante de ti. Señor, nosotros solamente confiamos en ti y en tus manos estamos, Padre. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a Cacho, que está cumpliendo años. Y aparte es aniversario de casado, 40 años de novios, porque ellos son muy cariñosos y compañeros, así que felicitaciones. Un abrazo grande para Rosario y Cacho, Dios los bendiga, y bueno, que este día puedan celebrarlo en familia y que el Señor les conceda los deseos de su corazón. Hoy a la mañana hablaba con un pastor de Paso de los Toros, el pastor Idilio, de una de las iglesias bautistas, una de las congregaciones bautistas de Paso de los Toros, y él me decía que ellos estaban todos bien y que gracias a Dios el viento no había afectado la casa de ninguno de los hermanos en la fe. Lo mismo decían los de Ruth, la esposa del pastor Gilmar, que de los hermanos de la congregación y de ellos nadie había sido afectado, así que bueno, gracias a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y bueno, enviamos nuestro saludo también a aquellas personas que luego van a estar viendo este video por YouTube o lo harán en otro momento por Facebook. También un abrazo grande para ustedes. Decirles que aunque tal vez algunos de ustedes no los conocemos, pero siempre estamos orando por las personas a quienes podemos ministrarle con la palabra, pidiéndole a Dios que Él intervenga en su vida, mostrándole su poder y su amor. Así que aunque no nos conocemos, no sabemos tu nombre, pero bueno, Dios te conoce y estamos clamando a ti para que el Señor te bendiga y te fortalezca. Vamos a Marcos, capítulo 8. Hoy estamos yendo un poco rápido con Vicky porque... ¿Se nota que estamos yendo un poquito rapidito? Porque ahora a las 11 de la noche llega nuestra hija mayor a pasar este fin de semana con nosotros. Todavía está Abby, nuestra hija menor todavía está aquí con nosotros y ahora viene nuestra hija mayor. Así que por eso estamos... Tenemos que terminar acá e ir a buscarla a la terminal. Marcos capítulo 8. El club de lectura es ese espacio donde nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, básicamente es eso, pero lo hacemos de una manera donde es participativo. Obviamente que ahora a través de las redes, de la forma que estamos haciéndolo ahora, la participación se restringe un poco porque bueno,
por lo que es, ¿verdad? La transmisión por internet. Pero tenés la oportunidad igual de poner tus comentarios allí en la transmisión. Y bueno, en la medida que nosotros lo podamos ir viendo, lo vamos a ir compartiendo. Claro, así se pierde mucho. Hoy justo cuando estaba leyendo de tarde, estaba leyendo con Abby, comentando entre las dos lo que íbamos leyendo. Y bueno, de eso se trata justamente esa actividad que hacíamos en la iglesia, ir leyendo y charlando todos acerca de lo que íbamos descubriendo, recordando, entendiendo y bueno. Pero en tu casa puedes hacerlo también, marcar, sacar apuntes y si podés comentar, mucho mejor. Exacto. Y vamos a entrar entonces en el Evangelio, en este capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y hay un montón de cosas para hablar. Y no quisiera tener que pasar rápido por algunas de ellas. Está muy interesante. ¿Nos guías en la lectura? Versículo 1 al versículo 10. Está. Bueno, leemos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si yo los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también pusiesen delante, y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Tremendo, ¿no? Es un milagro tremendo el que Jesús hace. Y tal vez, por lo menos a mí me pasó, ¿verdad? En algún momento, leyendo o escuchando acerca de este milagro, te pareció como que la historia ya la habías escuchado, como que ya era algo conocido. Y la verdad que hay un milagro que es muy similar a este, que también lo hemos leído con anterioridad. 2 capítulos antes. 2 capítulos antes, que es cuando Jesús alimenta a 5.000 personas, también con unos poquitos panes y unos poquitos peces. Ahora, cuando yo me pregunté esto, bueno, pero ¿no será que estamos hablando del mismo evento y que por algún motivo Marcos lo que está haciendo es repitiéndolo? Porque además me generaba la duda principalmente porque los discípulos como que era la primera vez que estaban frente a una situación así y en realidad no era la primera vez que estaban en una situación así. Qué paciencia que tiene Jesús, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces me generó la duda. Ahora, la realidad es esta. El milagro de los 5.000 y el milagro de la alimentación de los 4.000 son 2 historias totalmente separadas y lo podemos saber porque Jesús va a referirse a ellas en este mismo capítulo, unos versículos más abajo, como 2 casos totalmente separados. ¿Está bien? Entonces, por ahí si te generó la duda de decir, bueno, pero ¿no será el mismo milagro? Porque los discípulos reaccionan tan raro, no estaremos hablando de la misma situación. No, son 2 historias diferentes, son 2 casos totalmente diferentes, son 2 milagros que ocurren en momentos diferentes y en lugares diferentes, y lo sabemos porque Jesús se refiere a ellos en este mismo capítulo como 2 historias totalmente diferentes. ¿Está bien? Entonces, quería despejar esa duda. No estamos hablando del mismo milagro que ya hemos leído. Estamos hablando de un nuevo milagro. Y un nuevo milagro que ocurre en una región muy especial.
porque el lugar donde ocurre este milagro de 4.000 personas reunidas escuchando a Jesús, y donde Jesús sana a muchísimos, y donde Jesús hace este milagro maravilloso, es la misma región donde ya leímos que a Jesús lo echan y le piden que por favor se vaya luego de haber sanado y liberado a un hombre que estaba endemoniado. Lo hemos leído capítulos antes, cuando Jesús sana a ese hombre que estaba endemoniado y los demonios se meten en unos cerdos que se desploman y se mueren en el agua, y la gente se asusta muchísimo por todo eso y le piden a Jesús que se vaya, y Jesús hace algo que creo que es determinante para esta nueva actitud de toda aquella región. Y lo que Jesús hace es dejar un misionero. Le dice al hombre que había sido liberado: el endemoniado queda de misionero. El endemoniado queda de misionero. El ex. Ahora es un misionero. Qué impresionante cómo Dios cambia la identidad y le da propósito a las vidas, ¿no? Impresionante. Y un hombre que no fue a la universidad, ni a ninguna... ni leyó un capítulo de la Biblia. Ni se sabía nada del Antiguo Testamento. Solo simplemente una experiencia con Jesús. Y Jesús le dice: bueno, anda y contale a todo el mundo lo que yo he hecho contigo. Y se ve que contó, porque ahora Jesús vuelve a la región y en lugar de pasar desapercibido, las multitudes van detrás. De lejos, y le escuchan por varios días. Dice Marina: Jesús otra vez compadeciéndose de las necesidades de las personas. Bueno, eso también, Marina, Dios te bendiga a ti y a tu familia, saludos. Eso también me parece sumamente importante y lo había notado, ¿no? Cómo este milagro se origina en la compasión de Jesús. Porque ahí en el versículo 2 o 3 dice que Jesús, mirando sobre las multitudes, dice, tenía compasión de ellas. Y fue la compasión, el amor y ese deseo de buscar el bienestar de las personas lo que hizo que Jesús obrara este milagro en medio de esa población, ¿no? Amén. Entonces, es cierto, la compasión de Jesús obró este milagro. La compasión de Jesús fue lo que lo llevó a la cruz, y es la compasión, el amor de Jesús por cada uno de nosotros lo que hoy en día hace que Jesús nos salve cada vez que invocamos su nombre. No es por méritos, no es que ellos hicieron algo sobrenatural, especial, que se ganaron el derecho del milagro. Es más, la compasión de Jesús. Por causa del lugar donde ellos estaban, probablemente la gran mayoría de estas personas no eran judías, eran gentiles. El milagro de los 5.000 sí fue entre un pueblo predominantemente judío, pero ahora era entre personas que predominantemente eran gentiles. Y Jesús mostró el mismo amor que mostró con aquellos, los muestra con estos. Eso es una señal también poderosa. Sabemos que Jesús vino a rescatar no solamente a los judíos, vino a rescatar también a los gentiles. Y ese fue algo tremendo cuando la iglesia se dio cuenta que el mensaje del evangelio no solamente era para judíos, sino que también era para gentiles. Es decir, Jesús, a través de su obra en la cruz, no solamente le da solución a un grupo étnico determinado, sino a todo el mundo. Amén. Amén. Y otra cosa linda de ver en el carácter de Jesús, que Él estuvo muchos días enseñándoles, o sea, alimentando su parte espiritual, dejándoles palabra de vida en sus almas, para que le conozcan, pero Él estaba interesado también en su bienestar físico, estaba preocupado que iban a ir lejos, que se iban a cansar, que necesitaban alimentarse. Ese es el Padre que tenemos, el Dios que tenemos. Él está interesado integralmente en nuestra vida. Él se preocupa por nosotros, cómo está nuestra alma, cómo está nuestra parte emocional, cómo estamos nosotros, qué necesitamos. Él se preocupa, Él tiene cuidado de nosotros, pero aparte tiene compasión y aparte actúa, ¿verdad?, para ayudarnos. Amén. La obra de Cristo en la cruz no solamente es para
buscar un beneficio para nuestra alma. La salvación es integral, cuerpo, alma y espíritu, es decir, todo nuestro ser queda bajo las bendiciones del nuevo pacto. Amén. Todo nuestro ser. Y qué interesante lo que decís, porque el versículo 8 dice que después que comieron, 4.000 personas y más comieron. ¿Y cómo quedaron ellos después de haber comido? El versículo 8 dice, y comieron y se saciaron, ¿no? Las bendiciones de Dios vienen para saciarnos, para llenarnos, para ponernos en un estado emocional, espiritual y físico completo. No es que el Señor ahí con migajas va, no, Él quiere llevarte a una experiencia de vida abundante. Amén. Jesús mismo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hablando de una calidad de vida no solamente de mucho, sino de una calidad de vida superior, ¿verdad? Gloria a Dios. Marina dice, y nos deja el ejemplo de cómo tenemos que portarnos con nuestro prójimo sin hacer acepción de personas, por lo que tú decías, que de la compasión. Con ambos pueblos, con ambos grupos, tuvo la misma compasión y actuó de la misma manera. Exacto, aquel que se definió a sí mismo como el pan del cielo, ¿no? Alimenta no solamente a judíos, sino que alimenta también a gentiles. El pan del cielo, que es Jesús, tiene la capacidad de proveer bendición para todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Él, sin importar su nacionalidad, su etnia, el color de su piel. Hoy en día que está tan problemático este tema, es más, como dijo Marina, ¿verdad? El Señor mismo habló fuertemente a la iglesia para decirle, no hagan acepción de personas. Amén. No hagan diferencias entre... Y es más, Pablo en sus enseñanzas dice que en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, no hay diferencia de raza. No hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre raza. O sea, si hay alguien que es justo y no hace diferencia de género, todas estas luchas sociales entre personas que hay hoy en día, en Cristo están resueltas. Si la humanidad mirara a Cristo y se dejara guiar por Él y sus enseñanzas, no tendría todos estos conflictos, ¿no? No, Dios siempre habló de que hay diferentes funciones, pero siempre fue claro en decir que el valor, la estima de cada ser humano, no hay rangos en eso. Todos tenemos el mismo valor delante de nuestro Amén. Padre Celestial. Dice Bélgica, en todas sus acciones el Señor demuestra su amor. Amén. Y bueno, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, el amor de Dios es el cimiento para todas las acciones de nuestro Dios, ¿no? Amén. Pero algo que no quiero dejar pasar y que ya saca la mirada de Jesús y la lleva a nosotros, a las personas, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Como nosotros, discípulos de Jesús. Hace 2 capítulos Jesús multiplicó. Ahora se presenta la situación y no hay nadie que haya preguntado, Jesús, ¿vas a hacer el mismo milagro que la otra vez allá? No, fue, ¿y acá dónde vamos a conseguir que estamos en la mitad del desierto? El aspecto de la humanidad, ¿verdad? Así somos, ¿no? Y bueno, Jesús ahora en unos momentos más les va a hablar duramente al respecto, pero aunque les habla duramente y aunque ellos demuestran lo que somos como seres humanos, aún así el Señor siguió insistiendo con ellos, ¿verdad? Claro. Y Jesús pudo sacar lo mejor de ellos al punto que estos 12 hombres que están ahí medio como que pasmados, ¿no? Sin entender nada, luego son instrumentos poderosísimos para que la voluntad de Dios se haga sobre la tierra. Así que volvemos a decir lo que ya hemos dicho en otras oportunidades. Tal vez sos muy consciente de tus debilidades. Y está bueno, en cierta manera está bueno que seamos conscientes de nuestras debilidades. Pero no te pongas en la postura de decir, de quedar petrificado, congelado, porque yo soy tan débil.
bueno, todos somos débiles y está bueno que seas consciente de tu debilidad, de tus imperfecciones, pero a ver, el Señor toma a esos débiles e imperfectos y los usa y manifiesta su poder y su gloria en ellos para hacer cosas tremendas. Como dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro inmenso que es el Evangelio, pero es un tesoro que está en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Entonces, no te pongas detrás de esa excusa, ¿verdad? Es decir, creo que justamente la Biblia deja ver eso, la naturalidad del ser humano, que hay cosas que no entiende, que es torpe, que se equivoca, pero como Dios siempre está insistiendo su gracia, su poder, trabajando en las vidas. O sea, así como iba trabajando en la vida de los discípulos, que en este capítulo 8 es muy gracioso, como muchas veces no entendían nada. Pero no entendían, nosotros somos así. Vos imaginate esta situación, imaginate que el día de mañana necesitas encontrar a alguien que vaya y te represente, que hable por vos delante del presidente de la nación. Y bueno, y tenés que buscar a alguien. ¿A quién vas a buscar? Yo te hago solo esta pregunta. ¿Buscarías a un tartamudo? ¿Buscarías que un tartamudo vaya y te represente delante del presidente de la nación? Yo creo que no. Por lo menos buscarías a alguien que tenga facilidad de palabra y que sus palabras, bueno, salgan naturalmente, normalmente, ¿verdad? A lo menos buscarías eso. Ahora, Dios cuando busca a alguien que lo represente delante de la persona más poderosa políticamente hablando en Egipto, en tiempos atrás, ¿a quién elige? A un tartamudo. A un hombre que hacía 40 años estaba viviendo en el desierto, que tenía su esposa, sus hijos y algunos más, pero en el desierto no hay mucha gente. El roce social que tenía Moisés era muy poco. Además tartamudo. A él Dios lo elige y le manda a que hable con la persona más poderosa de la cultura, de la civilización de su momento. Y bueno, y las cosas luego resultan bien. Así que que tus debilidades no te definan, que tus debilidades te mantengan humilde y simplemente que te encomiendes en la mano del Señor para permitirle al Señor que te use. Amén. Seguimos. Hay dos o tres versículos que vienen ahora y son fantásticos porque luego que Jesús hace este milagro, Él va a otra región, se sube al barco y va a la región de Dalmanuta. Dalmanuta es una aldea y ahí tiene un encuentro con los fariseos. Cada vez que Jesús se encuentra con los fariseos, pero hay unas palabras ahí que están buenas para subrayar. 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bien. Quiero decirte un par de cosas. Primero dice que ellos, le dicen Jesús hace una señal y dice aquí que es para tentarle, ¿no? Esa palabra tentar en el griego significa, en este caso específico, significa probarle o examinarlo. Ellos lo que querían hacer era que Jesús hiciera algo con el sentido de que demostrara quién decía ser. Ahora, si pensás en eso, ¿a quién te hace acordar que también quiso poner a prueba la identidad de Jesús pidiéndole que hiciera algo milagroso? Cuando fue tentado en el desierto. Satanás. Fue lo mismo que hizo Satanás. Satanás se le aparece a Jesús y le dice: si sos el Hijo de Dios, que es lo que estos le están diciendo, Satanás dijo: si sos el Hijo de Dios, bueno, hace esto o hace aquello o hace lo otro, señales milagrosas. Y estos hombres se aparecen y una vez más
ponen la misma tentación delante de Jesús. Si sos el Hijo de Dios, bueno, queremos examinarte a ver quién sos. Hacé una señal milagrosa. Ahora, lo interesante es dos cosas que quiero subrayar de esto, y luego si tenés algo para comentar te dejo. Estos hombres querían examinar a Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que Jesús se había definido como alguien que podía perdonar pecados. A ellos mismos, a los fariseos. En este mismo evangelio, en el capítulo 2, versículo 5, cuando está en una casa lleno de gente y le bajan al paralítico, Jesús le habla al paralítico, estaban los fariseos escuchando también, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos inmediatamente dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús ya se había definido como que Él era Dios a través de esa declaración de perdonarle los pecados al paralítico. Así que ahí había algo que ellos querían examinar, es decir, que ellos tenían la duda, querían probar, de una mala manera, pero querían probar. Y lo otro que también ya habían dicho los mismos fariseos acerca de Jesús, es que los milagros que Jesús hacía no eran por el poder de Dios, sino que eran por el poder ¿de quién? De Beelzebú. De Beelzebú o del diablo, ¿verdad? Entonces, en el aire, en la atmósfera, en la mente de los fariseos ya habían dos declaraciones que estaban sonando en sus cabezas. Una, la declaración del propio Jesús de que Él era Dios. Y otra, la declaración que ellos mismos habían hecho de que no, Él está haciendo las cosas por el poder del diablo. ¿Está bien? Ahora, estas dos declaraciones están en la mente de ellos y por eso este pedido de señal. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? La realidad es que aunque Jesús les dice no les voy a dar el gusto, como también se lo dijo a Satanás en la tentación, la realidad es que Jesús venía haciendo señales desde hacía rato. Es decir, si ellos no querían ver, no era porque no tuvieran evidencia delante de sus ojos. Sus enseñanzas, los milagros sobrenaturales, las enseñanzas de Jesús sanadas y liberadas. Eso era una evidencia de que Él era Dios. Pero también la predicación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista comienza hablando del arrepentimiento, llamando a las personas al arrepentimiento, y luego que él bautiza a Jesús y conoce a Jesús, Juan el Bautista empieza a decir: es Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista también era una evidencia de una señal ya dada, no solamente los milagros y la predicación de Jesús, porque ellos decían: no, pero vos das testimonio vos mismo. Bueno, acá hay otro que da testimonio de Jesús, que es Juan el Bautista, y ese testimonio ya había sido dado. Y otra persona que también ya había dado testimonio de Jesús era Dios mismo. Porque en el momento que Jesús es bautizado por Juan y que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, en este mismo Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 11, dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que Dios ya también había dado testimonio de quién era Jesús. El Padre ya había dado testimonio acerca del Hijo. Entonces las señales ya estaban delante de sus ojos, nada más que ellos no la querían ver. Las obras, la predicación de Jesús, la predicación de Juan el Bautista, el testimonio de Dios Padre hablando con voz audible desde los cielos, y otros que también estaban anunciando eran
los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos habían hablado sobre los tiempos proféticos y los tiempos proféticos estaban señalando hacia ese momento en que Jesús estaba allí en la tierra como el momento donde el Mesías iba a aparecer. Y ellos conocían todas esas cosas. En el Evangelio de Marcos no está desarrollada la respuesta de Jesús a esa pregunta, a esto de que haga una señal. Pero en el Evangelio de Mateo sí está desarrollado. Y en ese Evangelio Jesús les dice a ellos, hablando de los tiempos proféticos, les dice: ustedes son especialistas en saber si mañana va a llover o va a hacer sol según cómo está el cielo, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Es decir, Jesús les está diciendo: ustedes no se están dando cuenta del tiempo profético, lo que Isaías y otros han profetizado, ustedes no se están dando cuenta, no están sabiendo discernir que estamos en esos tiempos proféticos donde yo, el Mesías, he venido para rescatar a mi pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué era lo que yo quería señalar? Las señales estaban. La evidencia de que Jesús era Dios hecho hombre estaba delante de sus ojos, solo que ellos no lo querían ver. Y a la luz de lo que Jesús responde, y está registrado en otro de los evangelios, todavía quedaba una señal más, que es una señal inequívoca de que Jesús es Dios, y que es la señal de la resurrección. Porque ahí en Mateo capítulo 12, versículo 39 dice: Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? Está hablando del tiempo que él estuvo en la tumba. Y obviamente que si solamente es un periodo de 3 días y 3 noches, es porque después de ese periodo de tiempo, él resucitó y apareció nuevamente en su cuerpo glorificado entre medio de todos sus discípulos. Amén. Entonces, la señal de la resurrección es esa señal última que nos testifica, que nos evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. El Cristo, como lo vamos a leer ahora un poquito más abajo. Entonces, esa pregunta esa intención de los fariseos es muy parecido a lo que Satanás quiso hacer en la tentación en el desierto. Y la realidad es que las señales, Jesús ya había dado muchísimas señales acerca de su condición como Hijo de Dios, solo que ellos no querían verlas. Sí, yo cuando leía esto, leyendo también un poco después que Él les explica a los discípulos lo que va a pasar, digo, Jesús estaba tan consciente de quién era, de a qué había venido, ese amor tan grande por la humanidad, y ellos, que eran los que supuestamente impartían justicia y enseñanzas de Dios, venían a Él a ver vos quién sos, y esa expresión que dice ahí el versículo 12, y gimiendo en su espíritu, o sea, cuánta paciencia y cuánto amor tenía que contener para soportar y saber que ellos mismos eran los que después lo iban a entregar y todo eso, ¿no? Tengamos en cuenta que el ministerio de Jesús ya ha avanzado mucho, ya han pasado más de 2 años que Jesús viene desarrollando su ministerio público. Esto no es algo que está ocurriendo en los primeros días del ministerio de Jesús. Probablemente todo esto que estamos leyendo ahora esté sucediendo unos 6 meses antes de la cruz. Así que estamos muy cerca del final del ministerio público de Jesucristo.
Por eso en este capítulo aparece el primer anuncio de Jesús sobre su muerte, ¿verdad? Empezando a preparar a los discípulos para ese momento. Pero lo que quiero decir es que ya pasó un tiempo, ¿no? No, y que ahora cuando leamos ese anuncio de Jesús, ¿no? Él estaba tan plenamente consciente de los detalles de lo que venía, y bueno, y estas personas, como la ignorancia del ser humano, la petulancia de pensarse que sabe mucho, de increpar a Dios mismo, porque ellos sin saberlo tenían a Dios delante y le estaban queriendo tentar, ¿no? Como Jesús dijo en la cruz, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Dios en su misericordia tiene paciencia con la ignorancia, cuando la maldad y el atrevimiento va de la mano de la ignorancia, no saben lo que están haciendo. Entonces Dios vuelve a dar oportunidades, ¿no? Y en este momento Él decía, bueno, no les voy a dar ninguna señal, ya van a ver lo que pasa. Él estaba consciente de todo lo que venía. Exacto. Y bueno, luego de este encuentro y de que Jesús se va fastidiado de la incredulidad de estos fariseos, se sube al barco con sus discípulos y tienen una conversación espectacular, la conversación que Jesús tiene con los discípulos, que vamos a leerla, versículo 14 al 21, es lo que Jesús conversa con ellos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y no os recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahí está el pasaje que te mencionaba al principio, que me da a entender a mí de que los 2 milagros, el de los 5.000 y los 4.000, son 2 milagros diferentes, ¿no? Jesús se refiere a ello como 2 historias diferentes. Ahora, lo del entendimiento de los discípulos es fantástico, ¿no? Es muy gracioso. Yo pienso que hasta cierto punto Dios se reía un poco, ¿no? Porque Jesús les estaba transmitiendo una enseñanza, guárdense de la levadura de Herodes, de la levadura de esos pensamientos que los iban a contaminar, de esas ideas que podían contaminar, ¿no? Y ellos preocupados, debe ser porque trajimos poco pan. y Jesús venía de multiplicar y hacer sobrar pan. Claro, yo creo que esta denuncia de Jesús de la falta de entendimiento de ellos va en 2 sentidos. Una, que no estaban entendiendo una enseñanza espiritual, ¿verdad? La mente de ellos estaba en lo natural nada más y Jesús le estaba tratando de explicar lo espiritual. Ahí tenemos un gran desafío para nosotros de que, bueno, a veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a agudizar nuestro entendimiento para que cuando estamos frente a una enseñanza espiritual, no la perdamos por solamente estar preocupados por las pequeñas cosas. Iban con el hombre que multiplicaba los panes a roletes y bueno, y ahí creo yo que también es el segundo sentido de la falta de entendimiento. No solamente que no entendían que estaban frente a una enseñanza espiritual, sino que tampoco entendían lo que ya habían visto con sus ojos 2 veces, que el problema de la multiplicación para Jesús no era un problema, que alimentar a 10 o alimentar a 5.000 o a 20.000 para Jesús no era ningún problema.
Y eso también es una enseñanza para nosotros los creyentes hoy, porque, a ver, Jesús sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, capaz de proveer en abundancia para nosotros sus hijos, aun cuando estamos en medio de situaciones críticas, por falta de trabajo, por economías globales y economías de nuestros países que tiemblan. Bueno, pero para Jesús no es difícil agarrar 2 pancitos y 3 pescaditos y... Yo pienso que esta enseñanza nos sirve para nosotros en lo práctico en 2 cosas, como vos decías. Uno, prestar atención cuando Dios nos habla y nos quiere dar revelación. A veces Dios nos revela cosas a un plano más profundo, para que nosotros le conozcamos más o entendamos más cosas, y a veces nuestra mente está muy chata. Solo vemos lo natural, las situaciones, lo cotidiano. Y tenemos que aprender a buscar más en lo espiritual, permitirle a Dios que nos abra el entendimiento y experimentar. Y también no caer en esto, que seamos sinceros, ¿cuántas veces caemos una y otra vez en una situación en la que ya Dios nos ha ayudado y ay, ¿ahora cómo voy a hacer, Señor? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a hacer? Soy el que leíste que estaba en el barco con los que no sabían que iban a comer y yo había multiplicado. Él es el mismo, es nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Jesús, que va a nuestro lado y se ocupa y tiene compasión de nosotros, tiene poder y sigue teniendo paciencia. Sí, exacto, y es fantástico eso, y me hace acordar las enseñanzas donde la Biblia nos dice que en Dios no hay sombra de variación, es decir, no es que Dios va cambiando y que el Dios que tenemos hoy no es el mismo en sus capacidades que el Dios de los discípulos, no, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo en todo sentido, en el sentido pleno de lo que Él es y de quién es Él sigue siendo el mismo. Así que podemos sentirnos tranquilos que si Dios nos ayudó ayer, nos va a ayudar hoy. Amén. Y lo que fue posible para Dios hacer ayer, va a ser posible para Amén. Dios hacerlo hoy, hacerlo mañana, hacerlo siempre, porque Él no cambia. Dice Ángela, hablando de la levadura de los fariseos, que se cuiden de la maldad de los fariseos, y le dice, y ellos no entienden. Y después Marina dice, Dios nos ayude a comprender sus revelaciones. Exacto. Bien, y Ángela, me gustó que tocaras el tema de la levadura, porque quiero hacer un alto, un segundito allí. Cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, menciona 2. La idea de la levadura, en algunos casos, no siempre, en algunos casos en la Biblia la levadura está puesta como una enseñanza de algo bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces la levadura tiene la idea de ser algo malo, de algo que contamina y que corrompe. Y en ese sentido negativo o malo es que Jesús lo está usando ahora, porque les está diciendo: guárdense no caigan en el error, no caigan en el error de hacer lo mismo que hacen estos, que los puede llevar a corromper su fe. Y Jesús menciona por nombre a los fariseos y a Herodes. Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos de la cual nosotros nos tenemos que guardar? Bien, Jesús siempre denunció a los fariseos por su hipocresía. Él decía: hagan lo que los fariseos les dice que tengan que hacer, pero no sigan el ejemplo de sus vidas. Ellos eran muy buenos maestros, pero sus vidas no tenían nada que ver con lo que enseñaban. Y ahí viene la hipocresía. Y esa es la levadura de los fariseos de las cuales nosotros nos tenemos que alejar. La hipocresía. Podemos caer en ese error. Por eso Jesús lo advierte. Podemos ser muy buenos en señalar la falta de los demás con versículos bíblicos y un montón de cosas, pero... apariencia de piedad.
tener una apariencia, pero en realidad no vivir esa fe y esa obediencia a la palabra que por ahí tendríamos que vivir. Entonces, en cuanto a la levadura como algo que corrompe nuestra fe, la levadura de los fariseos creo yo que es la hipocresía. Debemos de cuidarnos de ser hipócritas. Y por otro lado, la levadura de Herodes, lo que representa Herodes como algo que corrompe nuestra fe es esa actitud de ser dominado por los deseos de nuestro viejo hombre. Nosotros cuando lo leímos, la relación entre Herodes y Juan el Bautista, vimos que Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero no se animaba al cambio porque estaba dominado por sus pasiones naturales. Le había quitado la esposa a su hermano y luego la hija le hace un baile sensual y él queda dominado por esa sensualidad y hace una promesa que luego, bueno, termina en la muerte de Juan. Entonces vemos que es un hombre dominado por sus pasiones naturales. Es un ser mundano, diríamos, ¿verdad? Es decir, dominado por los deseos de su vieja naturaleza y de su naturaleza humana. Y eso es algo que Jesús está señalando como también para que tenemos que guardarnos de eso, ¿verdad? Sabemos que cuando venimos a Cristo y el Señor nos salva, el Espíritu Santo viene a habitar dentro nuestro, nos hace libres del pecado, pero el viejo hombre no es erradicado de nuestra naturaleza. El viejo hombre sigue estando allí. Y la Biblia nos habla de que empieza como que un antagonismo, ¿no? Los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Y lo que Jesús está diciendo es, no hagan lo mismo que Herodes, no se dejen dominar por los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces eso habla de que como creyentes no solamente tenemos que evitar la hipocresía de los fariseos, debemos también de evitar la mundanalidad de Herodes. Tenemos que hacer todo lo posible para que quien tenga el control de nuestra vida sea el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que por ahí podemos tener una idea bastante clara de lo que Jesús está queriendo decir cuando eviten la levadura eviten la hipocresía, eviten la mundanalidad. Y estos dos son elementos que lamentablemente a veces están dentro de las comunidades de la fe y de la vida de los creyentes. Evitemos eso y vamos a andar bien. Amén. Bueno, y luego viene uno de los milagros que no por en sí, por lo que Jesús hace, sino por cómo lo hace. Curioso. Se vuelve en un milagro curioso. Yo no tengo mucho para decir al respecto. Hay mucha gente que le busca una aplicación a lo que vamos a leer ahora en otras áreas. Yo, como la Biblia no dice nada, simplemente nos cuenta el milagro y nada más, yo no le voy a agregar nada. Si vos tenés algo para agregar... Lo mismo comenté con Abby cuando lo estaba leyendo, que bueno, que es diferente, que no sabemos por qué fue así que sucedió, pero bueno, simplemente lo cuenta. Versículo 22 al 26, Jesús sana a un ciego. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El milagro es curioso en el sentido de que Jesús
impone 2 veces las manos sobre el hombre, ¿verdad? La primera vez él ve algo, recobra algo la vista, pero no queda perfecto y Jesús vuelve a poner las manos sobre él y ahí sí su visión queda perfecta. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la enseñanza específica en este milagro? No lo sé. Tal vez el pensar que los milagros de sanidad a veces ocurren instantáneamente y a veces son un proceso, puede ser. Pero como no lo dice claramente aquí y no aparece como una constante en los milagros que Jesús hace, yo más de eso no puedo comentar, ¿verdad? Pero ahora sí viene algo que creo que es sumamente importante, que es la declaración, la confesión que hace Pedro acerca de la persona de Jesús. Versículo 27 al 30. ¿Te animás a leer? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Hay algo que tenemos que entender en este versículo. El nombre personal, como yo me llamo Walter y ella se llama Virginia, el nombre personal de Jesús, ¿cuál es? ¿Jesús? Bien, ganaste. El caballo, ¿de qué color era? El caballo blanco de Artigas. El nombre de Jesús es Jesús. El Cristo, y está bien que diga el Cristo, no es su nombre, es un título. Y esta expresión, el Cristo, o este título, es la misma palabra o es semejante, es decir, es el mismo título que se le da en el Antiguo Testamento en la expresión Mesías, el Mesías. El Mesías, el ungido, el Cristo, es todo lo mismo, es un título que en este caso se le aplica a Jesús. ¿Está bien? ¿Y qué significa ese título? Bueno, es muy profundo esto, pero en realidad, en una frase, que Jesús es ungido para llevar a cabo el plan de salvación elaborado por la Trinidad desde la eternidad. ¿Y Pedro se daba cuenta que estaba diciendo todo eso? No creo. No creo, no sé. Creo que él sabía que era el Mesías mencionado en el Antiguo Testamento, no sé si todo eso, pero... El significado del título, el Cristo, el Mesías, el ungido, va por ahí, que Jesús es ungido para llevar a cabo el plan de salvación elaborado por la Trinidad desde la eternidad. ¿Está bien? Entonces todo eso es lo que Pedro supuestamente estaba queriendo decir al decir que él era el Cristo. Amén. Y él que debe haber quedado muy contento con esa declaración, mostrándole a Jesús que él entendía quién era él, que él creía quién era él y que él estaba con él, ¿no? Bueno, pero le dura poco. Antes que pasemos al me dura poco, en este punto yo quiero decir algo, no solamente a la iglesia, sino a aquellos amigos que tal vez estén mirando, lo cual sería un gran milagro que estés ahí mirándonos a nosotros sin ser iglesia, pero bueno, gloria a Dios si estás ahí. Eso quiere decir que hay un plan sobrenatural. Hay un plan sobrenatural. Y lo que quiero subrayar es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y esa pregunta creo que es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse o puede responder. Porque en la respuesta a esta pregunta está o la salvación
o la condenación de tu alma. En las palabras de Jesús, en las palabras de Pedro, Pedro estaba reconociendo que Jesús era Dios, que él había venido en una misión para salvar al hombre de sus pecados, reconociendo de esa manera que necesitamos un Salvador, reconociendo de esa manera que el pecado, bueno, es algo que nos aleja y nos separa de Dios, y reconociendo de esa manera que a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Entonces, en algún punto donde vos escuches el Evangelio, escuches que sos un pecador y que necesitas un Salvador y que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz, sufriendo el castigo de la justicia de Dios de tu pecado sobre Él en la cruz, que murió y que resucitó al tercer día. Entonces, escuchando el Evangelio vas a tener que tomar una decisión. Y la pregunta que tenés que responderte es, bueno, ¿yo creo eso? ¿Estoy de acuerdo con esa revelación de la Biblia? ¿Acepto lo que la Biblia está diciendo? Y si no lo aceptás, bueno, vas a seguir con tu vida adelante, aunque eso va a tener un impacto sobre tu eternidad. Y si lo aceptás, vas a tener que dar el paso de invocarlo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, teniendo en tu corazón fe y arrepentimiento. ¿Está bien? Entonces, te dejo esa pregunta. ¿Quién pensás vos que es Jesús? ¿Quién decís vos que es Jesús? Y es una respuesta que solamente la podés dar vos, y que según lo que respondas es el impacto que va a tener sobre tu eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y seguimos, porque ahora viene una parte donde Virginia dijo claramente, y lo dijo muy bien, donde el globo para Pedro se le pincha. Porque luego de hacer esta declaración inspirado por el Espíritu Santo, me imagino yo, bueno, Jesús lo elogia, ¿verdad?, por lo que él había dicho. No está aquí registrado en Marcos, pero sí está en los otros evangelios, que Jesús lo elogia. Sí. Y le dice que eso se lo ha revelado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Mateo capítulo 16, creo que era. Qué feliz que debe haber quedado Pedro. De ahí tomó este valor y ahí se equivocó. Y ahí tomó valor y ahí se equivocó. Qué bien, estuvo muy bueno eso. Versículo 31 en adelante. Aquí viene el primer anuncio de Jesús de su muerte. Es tremendo, me encanta leer esto porque Jesús, como dije hoy cuando estábamos leyendo, tan claro tenía todo, como es Dios, como Él les ha mostrado a los apóstoles más adelante, las visiones, todo eso. Para Dios el tiempo no es como para nosotros. Él ya sabe todo lo que va a pasar, para Él ya pasó, ya está pasando, y bueno, y acá Jesús lo relata. Leemos. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, o sea, todos los que le venían desafiando, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Está? Ya estaba todo, le explicó todos los detalles. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Sí, dame un segundo. Te aclaro por si no lo leíste en alguno de los otros evangelios. El reconvenirle significa que Pedro lo tomó aparte a Jesús y le empezó a decir: no, Jesús, eso no te puede pasar, no vayas. Recomendando, le estaba haciendo recomendaciones. No vayas a Jerusalén, no, porque no queremos que te mueras. Le empezó a decir: ¿qué tal si vamos a otro lado? Mira todos los milagros que haces, vamos a ayudar a la gente por otros lugares. Le empezó a decir que hiciera otra cosa de lo que Jesús había venido a hacer, que era morir en la cruz, ¿verdad? Sí. Seguimos.
Bueno, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo, ¿no? Tremenda palabra de parte de Jesús, que no solamente es para los discípulos de aquel tiempo, es para nosotros hoy, para la iglesia hoy, para la iglesia mañana. Una palabra tremenda. Y qué interesante la forma en la que Jesús le habla a Pedro, ¿no? Es decir, diciéndole, poned la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, ¿no? Y le dice Satanás, obviamente que Pedro no era Satanás, pero estaba dejando que la visión del enemigo, así como vos dijiste, Satanás tentando a Jesús, la misma intromisión de Satanás impulsando las cosas, guiando las cosas en los fariseos que tentaban una y otra vez. Ahora a través de Pedro, todo el tiempo obstaculizando. Obviamente que Pedro no se daba cuenta de eso, ni ninguno de los que reciben sugerencias del enemigo las consideran, pero... Sí, bueno, es interesante eso que vos remarcás, porque la misma Biblia dice que el misterio de la iniquidad, es decir, el reino de las tinieblas está trabajando. Tal vez no lo vemos, pero que está trabajando. Es una obra continua y el principal objetivo es oponerse a la iglesia, ¿no? Es decir, entonces ya lo vemos en el tiempo de Jesús y ha seguido ocurriendo y seguirá ocurriendo mientras la iglesia esté sobre la tierra. Entonces, es importante pedirle al Señor discernimiento, porque muchas veces nosotros podemos estar frente a una palabra, un consejo o algo, y de repente hay algo espiritual detrás de eso, ¿verdad? Y uno, si no lo discierne, si no lo entiende, puede caer en la trampa y quedar preso de algo que podía haber evitado si lo hubiera discernido espiritualmente. La Biblia habla del don de discernimiento. Entonces podemos decirle a Dios, bueno, Dios, dame discernimiento, porque quiero diferenciar, ¿verdad? Yo pienso que cuando opinamos sobre las cosas espirituales sin pedir la dirección de Dios primero, podemos correr el riesgo de hablar con nuestra mirada puesta en lo terrenal. Yo pienso que esto pasa muchas veces cuando las personas tienen un llamado a las misiones o al servicio de Dios y lo comparten, y lo que reciben a veces hasta de su propia congregación o pastor o familiar, no, mirá que pensalo bien, o sea, tirando para atrás en las cosas del reino, cuando a veces... Acá hay necesidad también. Claro, sí. Esto es personal, ¿verdad? Yo creo que muchas veces, o me ha pasado a mí así, en diferentes veces hay personas que me han hecho comentarios, me han dicho cosas, o yo he estado frente a algunas situaciones, y a veces uno las toma de una manera natural, normal, de alguien que opina de una manera diferente y no pasa más de ahí, ¿verdad? Pero yo he experimentado otras situaciones donde de repente una frase mucho más inocente ha tenido un impacto mucho más profundo dentro mío en lo emocional, en lo espiritual, y me he podido dar cuenta que de repente esas palabras
más inocentes, de repente vienen con una carga espiritual mayor que otras. Entonces, por ahí va lo que yo te decía de pedirle al Señor discernimiento. Yo creo que hay veces que hay gente que te da para atrás, pero bueno, lo hacen en un sentido humano, ¿verdad? Es decir, porque no quieren que te vayas o porque ven las cosas de otra manera. Pero yo creo que hay otras veces que lo que recibimos viene con una carga espiritual mayor y uno tiene que saber discernir eso para, bueno, entender de que esa situación es diferente a las otras, ¿no? Ujú. Ahora me encanta lo que Jesús les dice, ¿no? Si tenés tus ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ese es un gran desafío para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Nosotros necesitamos poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de Dios. Aunque muchas veces poner la mirada en las cosas de Dios te lleve a, como a Jesús le estaba llevando, a morir en la cruz, ¿verdad? Te lleve de repente a tener que, como vos decías, dejar tu casa, dejar tu familia, porque Dios te está llamando a que vayas a otra nación. Pero bueno, no hablemos solamente de los misioneros, hablemos del común de los creyentes, cuando te encontrás muchas veces en situaciones donde poner tu mirada en las cosas de Dios, bueno, no, Significa que muchos amigos te van a dejar porque ya no vas a ser el mismo de antes. o no vas a participar de ir a algunos lugares porque como estás mirando hacia Dios, sabes que eso no te va a favorecer, no te va a hacer bien. Y por eso Jesús dice lo que dice a continuación, ¿verdad? Es decir, yo creo que podemos resumir las últimas enseñanzas de Jesús de la siguiente manera. Podemos ganar hoy rechazando a Jesús, pero perderemos en la eternidad. O podemos perder hoy porque queremos obedecer a Dios y serle fieles a Jesús, pero eso significa que vamos a ganar Amén. en nuestra eternidad. Es una decisión. El cristianismo demanda que en algún momento nosotros tomemos una decisión radical. O estamos con Dios o no lo estamos. Santiago dice, no pueden agradar a los dos, no pueden ser amigos de Dios y amigos del mundo. Si se hacen amigos del mundo, se hacen enemigos de Dios. Santiago es muy radical. Y es que el cristianismo te va a llevar a eso. En algún punto vas a tener que tomar una decisión. Si te avergonzás de Jesús y de las enseñanzas de Jesús porque no querés diferenciarte del mundo, o no querés perder amigos, o no querés perder negocios, o no querés, bueno, eso te está haciendo un mal tremendo. Estaba pensando en dos pasajes que hablan de eso. Uno que Pablo le dice a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en cuanto hacia dónde, como también dice, puesto los ojos en Jesús, hacia dónde miramos, ¿verdad? Autor y consumador de nuestra fe. Y bueno, nuestra mirada tiene que estar allí para justamente poder tomar las decisiones correctas, que tiene valor eterno y que Juan también lo dice, del amor a el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre, pero... Exacto. Es decir, el cristianismo, la fe cristiana, bueno, te lleva a tener un encuentro con Dios a través de Cristo, en ese momento de tu conversión, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y pones tu mirada en Jesús y recibís el regalo de la salvación y el perdón de tu vida. Ahora, ¿qué pasa de ahí en más? De ahí en más,
lo que tiene que suceder es que tu mirada no puede apartarse de Jesús. Tenés que seguir mirando a Jesús. No solamente para tu salvación, sino para toda tu vida. ¿Cuándo fue que hablamos? El martes, la perseverancia de la fe. A eso se refiere. Mirás a Jesús en el día de tu salvación, de tu conversión, pero a partir de ahí no dejás de mirarlo a Jesús. Seguís mirándolo a Él y lo tenés que seguir mirando hasta el último día de tu vida. Esa es la perseverancia de la fe. Entonces eso es lo que Jesús está hablando acá. Ahora, si en algún momento en tu vida decidís sacar tu mirada de Jesús y poner tu mira en las cosas de los hombres, bueno, creo que estas palabras de Cristo claramente te dicen cuáles son las consecuencias de eso. El cristianismo es hermoso, pero en algún punto te lleva a tener que tomar una decisión radical. ¿Está bien? Amén, sí. Este era el versículo que estaba buscando, que dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y después dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así mismo es. Bueno, ¿hay algunos comentarios o quedamos solos? No, habían algunos comentarios, sí. Juan Carlos dice: seguir a Cristo significa un cambio de actitud radical. Bien, me gusta. Ángela dice: muchas veces la familia te trata diferente o te critica. Exacto. Sí. Hebreos 12:1-2 dice Marina, me lo hace buscar. ¿Cuál? Hebreos 12:1-2. Poner la mirada en Jesús, correr la carrera con paciencia. Sí. Todos esos testigos que tenemos mirando como... Bueno, la verdad que a uno le da vergüenza, ¿no? Ver que hombres que dieron su vida... Santi pregunta: ¿discernimiento sería entendimiento? Discernimiento significa separar, saber separar. Es como cuando vos vas a cernir la arena, la harina, o pasar por el cernidor, que querés separar una cosa de otra. Bueno, discernimiento es saber separar. Tener discernimiento de espíritu significa saber separar de dónde está viniendo lo que está sucediendo delante de tus ojos. ¿Viene del espíritu humano, de la naturaleza humana, o viene de un espíritu de las tinieblas? ¿De dónde viene? O del Espíritu Santo, Dios queriéndote hablar. Tener discernimiento significa saber discernir, saber separar. Bueno, el consejo que me están dando, la enseñanza, esto o las palabras que me están hablando. Hay palabras que a veces son muy duras y no nos gusta escuchar, pero son palabras que vienen de Dios y hay que recibirlas. Amén. ¿Verdad? Pero hay otras palabras que son más sutiles, más inocentes, pero son palabras que vienen del diablo y lo único que van a hacer es hacerte caer en una trampa, como las palabras de la serpiente a Eva, ¿no? Ah, Dios dijo que iban a morir. No van a morir. Comé la frutita que está riquísima. Y comió ella y comió Adán y murieron. Sí. Y murieron ellos y murimos todos nosotros con ellos, ¿verdad? Acá hay un versículo que habla del discernimiento que dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, por el uso, o sea, se ejercitan en buscar en la palabra, en buscar la dirección de Dios y aprenden a discernir espiritualmente cuando es Dios hablando, cuando algo está raro, cuando algo no viene de Dios. Es el preocuparse de ver las cosas antes de... En el desarrollo de tu madurez, Santi, y en la capacidad que Dios te dé como don, ahí vas a ir alcanzando esa posibilidad de cada vez ir teniendo más discernimiento. Ir entendiendo cada vez con mayor claridad las cosas que suceden a tu alrededor o las cosas que te dicen. Bueno, ¿de dónde vienen?
¿verdad? ¿Qué fuente tienen? Y bueno, por ahí viene el discernimiento. Amén. Y tu mamá, Olga, dice, el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Sí, también. Por eso. Y Raquel escribió algo mucho, pero que no lo veo porque mis ojos no me dan. Acá, pienso que el estado de ánimo que se tenga es como se recibe una crítica. Según el estado de ánimo que uno tenga es como se recibe una crítica o lo que sea, pero siempre hay que tener seguridad de que estamos bajo la dirección de Dios. Por eso hay que encomendar nuestra vida en sus manos con mucha fe y estar seguro de sus cuidados. Amén. Juan Carlos dice, no es un día sí y otro no. Ahí está power, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos, así me gusta, con esa firmeza de siempre, vamos arriba. Y después dice, para saber discernir hay que conocer más de Dios y su palabra. Todo es un combo, es decir, la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de la Biblia, la madurez que vamos desarrollando, todo eso nos va ayudando a tener esta capacidad de discernimiento, que creo que es fundamental. Es cierto, como vos decís, Raquel, el estado de ánimo afecta. Si yo tengo un estado de ánimo adecuado, las críticas las voy a tomar de una manera constructiva y va a ser de bendición. Obviamente que el estado de ánimo mío influye en el efecto de las críticas, pero el discernimiento va más allá de mi estado de ánimo, es esa capacidad de poder entender lo que me están diciendo, si viene de Dios o si no viene de Dios. Amén. Va por ahí. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Capaz que mañana aparece otro maestro de la Biblia y nos corrige, pero bueno, en principio así yo lo entiendo, el tema del discernimiento. Bueno, capaz que podemos orar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Querés guiarnos en oración? Bueno, oramos entonces, hermanas, para que, Dios nos dé discernimiento, nos dé entendimiento, nos ayude a entender las enseñanzas espirituales, a recordar el poder, la gracia y el favor de Dios sobre nosotros, a saber quién es Cristo para nosotros. Y en la humanidad de estos discípulos, que fueron reprendidos en el barco, que fue reprendido Pedro. Yo me imagino que sería una de las que Jesús tendría que pasar. Pero Virginia, otra vez te tengo que explicar. En la humanidad de estos discípulos, pensá en lo que ocurre, en lo que sucede después con ellos. Que a pesar de la dureza del corazón de ellos y a pesar de que Pedro le dice a Jesús no vayas a la cruz. Marina había comentado algo de eso, ¿no? Como que Pedro no entendía o no valoraba lo que significaba en ese momento. Exacto. A pesar de todo eso, luego se transforman en pilares fundamentales para la fe cristiana, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que tus limitaciones no te definan. Si Dios te está desafiando, si Dios te está llamando, si Dios está poniendo en tu corazón el hacer algo, no te pongas como Moisés, ay, pero soy tartamudo, ¿no? Bueno, dale para adelante. Si el Señor te está llamando, Él sabe lo que vos podés hacer y lo que no. Y la buena noticia es que las cosas buenas que puedan ocurrir tienen que ver con el hecho de que Cristo está en ti. Ahí me patearon por abajo de la mesa, así que tengo que terminar. No, me pegó tremenda patada. Apenas te toqué, era para disimular. Ahora me voy rengo esta noche. No se rían. Bueno, ya me hiciste olvidar lo que quería, era algo importante. El punto es que en el servicio de la fe no se trata de nuestras capacidades, sino que se trata de Cristo estando en nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es porque Cristo está en nosotros, como es Él, es el Espíritu Santo quien obra a través nuestro y produce los resultados. Así que no te frenes porque por H o por B. Simplemente confía en que Dios está en ti y que Él te va a usar y que Él va a hacer, a producir los resultados en tu ministerio. Amén.
Bueno, ahí hay muchas caritas riéndose, se ve que calzó. Bueno, oramos. Oramos. Padre, precioso y poderoso Dios, gracias por tu palabra, gracias Jesús por tu misericordia, por tu paciencia y amor con nosotros, porque insistes en nosotros, en moldearnos, en enseñarnos, y con tanto amor, porque tienes compasión de nuestras necesidades y te ocupas de ellas. Señor, ayúdanos a creer en ti en todo tiempo, a no olvidar en ninguna circunstancia que nos enfrentemos quién eres tú, y que vas a nuestro lado y que nos amas. Que podamos, Señor, entender aquellas cosas, aquellas verdades espirituales que tú nos quieres enseñar y revelar. Que tengamos, Señor, nuestro discernimiento, nuestra disposición de escucharte, de entenderte. Que aprendamos a desarrollar eso, que aprendamos a reconocer tu voz, tus enseñanzas, y también aprendamos a entender cuando algo no viene de ti, Señor, y a no dejarnos manipular por el maligno, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes, con nuestros ojos puestos en ti. Que tu Espíritu Santo nos revele todo el tiempo, nos recuerde quién eres tú. Que nuestro corazón esté siempre inclinado a declarar que tú eres nuestro Salvador, nuestro Cristo, el que puso su vida por nosotros, ese plan planeado por la Trinidad desde la eternidad, para nuestra eternidad. Que podamos poner nuestros ojos en la vida eterna que tiene valor y no en las circunstancias pasajeras terrenales, Señor. Ayúdanos, son muchas cosas, Señor, pero vos tenés poder y vos querés encargarte de cada una de ellas en nuestra vida. Amén. Nos encomendamos en tus manos, tu sanidad, tu provisión, tu poder, tu paz, tu ayuda y tu dirección esté sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que en este momento están mirando, tu bendición y tu dirección sobre nosotros. Gracias por tu palabra eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y rápidamente, antes que me pateen de vuelta, ahora va a ir visiblemente, ya no voy a disimular más. Ahora mientras estábamos orando, el tema del discernimiento de espíritu, no solamente debemos aplicarlo para lo que nos dicen o las situaciones, sino también, ojo, para que nosotros no seamos como Pedro, para que nosotros no seamos llevando consejos equivocados a las personas que están queriendo obedecer al Señor, porque eso también puede pasar. Tal vez nosotros, frente a una situación más, nuestras iglesias, las iglesias bautistas, que son congregacionales, donde nos juntamos en una asamblea y todos opinamos, lo ideal es que cada opinión que se emite venga de alguien que ha estado o que se ha preocupado o se preocupa porque sea el Espíritu Santo quien le esté influenciando, y que no sean consejos humanos y menos que sean consejos del otro, ¿verdad? Entonces, también en eso tengamos en cuenta de que, bueno, no solamente se trata de lo que alguien nos pueda decir o de las cosas que suceden en nuestra vida, sino también tiene que ver con lo que nosotros podemos ser para otros. Amén. No vaya a ser que nosotros para otros estemos siendo como Pedro, ¿no? No hagas tal cosa, no obedezcas a Dios, no cumplas el propósito para tu vida. Ojo que también podemos cometer ese error. Entonces vayamos a Dios y digamos, bueno, Señor, estoy preocupado por fulano, quiero aconsejarle a mengano, pero no quiero ir con mis palabras. Sé tú dándome sabiduría para hablar, si es que tengo que hablar, y si tengo que hablar, dame tú las palabras. Y ante un planteo, no tenemos por qué saltar enseguida con una opinión, un consejo. A veces simplemente, bueno, voy a orar por esto que me contaste para que... Si viene alguien y te pide consejo, bueno, no tenés por qué, ahí va, ¿verdad? A veces tener esa precaución de que, bueno, así como Pedro fue un obstáculo en ese momento para Jesús, también nosotros lo podemos hacer para otros
que estén queriendo agradar y obedecer Bueno, al y Señor. se están riendo bastante de nosotros también. Bueno, gloria a Dios, me alegro, la risa es salud Sí, también. y bueno, y Marina dice que tenemos que ir a buscar a Cami. Es cierto, Marina, así que ya nos vamos. Los queremos mucho. Si Dios quiere, el domingo va a ser nuestro culto de reapertura a las 11 de la mañana. Tenemos 31 lugares que descontado nosotros dos y el portero son 28 lugares. Tenemos 28 lugares. Solo se puede entrar con tapaboca. En la puerta te vamos a dar alcohol en gel para que te laves. Te vamos a pedir tu número de teléfono. Y las sillas están distanciadas, así que vas a poder ocupar una silla y participar de la reunión, que solo va a durar 45 minutos. Va a comenzar a las 11, 12 menos cuarto va a estar terminando. Te esperamos, nos encantaría que estuvieras allí. El culto va a ser transmitido online como lo venimos haciendo cada domingo, así que aquellos que mayores de 65 años, que no pueden ir al templo, mayores de 65 años no pueden ir al templo, y aquellos que tengan niños que son muy niños sanos, que se mueven y que van de un lado para el otro, tampoco les aconsejamos que vayan. Y para el resto, para los que no viven en Tacuarembó, bueno, van a poder ver el culto a las 11 de la mañana a través de esta plataforma. Así que tenemos la reapertura, tenemos el culto online. Amén. Los esperamos y no nos podemos abrazar. No va a haber tiempo de testimonios, de muchos saludos ni nada, son 45 minutos. Fíjense que en estas reuniones siempre tenemos 1 hora y media, vuelan en los cultos de la iglesia también, así que vamos simplemente para tener un tiempo de unirnos y estar físicamente juntos o más cerca que en este tiempo y bueno, compartir la palabra, orar y todo muy rápido. Así que sean puntuales, por favor, o estar 5 minutos antes para irse acomodando, cosa de poder empezar a tiempo. Bueno, Dios te bendiga, gracias por haber estado allí. Si algo de lo que estamos hablando, hoy hemos hablado rápido, ya sabes por qué. Si hay algo que no te quedó claro, tenés una duda como Santi que preguntaba esto, aunque la transmisión va a terminar ahora, vos igual podés escribirnos en los comentarios, dejarnos tu pregunta, podés escribirnos en forma privada y nosotros, vamos a tratar de contestarte. Está bien, la idea es que no te quedes con dudas. Si tenés una duda o si algo de lo que dijimos no fue claro, escribinos y trataremos de aclararte. ¿Está bien? Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo grande, muchas bendiciones. Dios bendiga a tu casa, a tu familia. Nos vamos escuchando una alabanza.